es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, camino de verdad, Jesús es mi Salvador. Aquí comienza Cadena Vida, una producción de la Iglesia Jesús es mi Salvador. Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Salvador, el único camino, Jesús es mi Salvador. Y a partir de este momento compartiremos una hora de mucha, pero muchísima bendición. Jesús es mi Salvador. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Congreso Paternidad de Fe y la presentación del libro Guerra de Altares con el apóstol Ariel Ferradans. La cita es en Avenida 8 de Octubre 4186, Montevideo, Uruguay. Este próximo viernes 15 y sábado 16 de julio, desde la hora 18. Y el día domingo 17 de julio, desde las 9 de la mañana. No falte, lo esperamos. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. El que en la vida tenga Cristo, un grito de victoria de... Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Es por fe. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones. Ya puedes descargar la app de Jesús es mi Salvador en tu teléfono celular o tablet. Nos puedes encontrar como Jesús es mi Salvador ingresando a través de tu Android en Play Store y accede a todo nuestro contenido, prédicas, enseñanzas y nuestra radio online las 24 horas. Descargala ya.
2022, Débora 2022, 9 de julio, sábado 9 de julio, a partir de las 15 horas, se reúnen nuevamente las guerreras del Todopoderoso. Mujer, eres una princesa y no de cualquier reino. Tu Padre es el Rey de Reyes y ese es Dios nuestro Señor. He decretado una palabra en los cielos. Sábado 9 a partir de las 15 horas con la visita de la profeta Fanny Caballero. Sábado 9, 15 horas, 8 de octubre, 4186. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Congreso Paternidad de Fe y la presentación del libro Guerra de Altares con el apóstol Ariel Ferradans. La cita es en Avenida 8 de Octubre 4186, Montevideo, Uruguay. Este próximo viernes 15 y sábado 16 de julio, desde la hora 18. Y el día domingo 17 de julio, desde las 9 de la mañana. No falte, lo esperamos. Manantiales de vida. En Eduardo Víctor Aedo 1990, sábado 15 horas. A pesar de los golpes tan grandes y de la crisis que estoy pasando, sé que voy a lograr la victoria en Cristo Jesús. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Manantiales de vida te espera. 15 horas. Te bendecimos. En Cristo Jesús. Ayuno congregacional. El que la vida tenga a Cristo, un grito de victoria de. Todos los martes y jueves, Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador. Ayuno congregacional. Hay victoria para ti. Ministerio Apostólico Profético Jesús es mi Salvador, te invita a la zona de El Cordón, en Eduardo Víctor Aedo 1990. Profeta Betísimo, te espero. Te espero a las diferentes reuniones. Línea telefónica 2-406-8998. Lo mejor está por venir. Bendiciones. Dale fuertes palmas al Señor. Fuerte si son para Él. En esta mañana, di conmigo: lo estéril en las manos del Señor. Dígalo: lo estéril en las manos del Señor fructifica. Y usted sabe que, ante todo, buenos días. Que Dios lo bendiga. Bienvenido al mes de julio. Usted sabe que la esterilidad no se da solamente en el aspecto natural del cuerpo humano. Hay muchas veces que la esterilidad se produce en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Y el problema es cuando ese espíritu de esterilidad se posiciona en nuestro corazón.
Satanás siempre fue un negador. Siempre fue un opositor a la voluntad de Dios. Yo creo que esta mujer, la esposa la mamá de Sansón, jamás en su mente pensó tener un hijo y que sea un libertador. Pero estaba en la mente de Dios. Estaba en el corazón de Dios. Yo creo que jamás de la tribu más pequeña como la de Benjamín y de la familia más pobre que existía, Dios podía sacar al primer rey de Israel, y lo sacó. El cuestionamiento era del hombre, no era de Dios. Dile que está a tu lado: los cuestionamientos no son de Dios, son del hombre. Y yo en estos días venía meditando en esto, incluso en una charla que tuve con alguien, le digo: mira, detrás de todo lo que vos estás sufriendo, padeciendo o viviendo, acordate que detrás de eso está Dios. Porque nosotros muchas veces somos los que estamos recibiendo como carga, como golpe, como espada, como dolor, como sentimientos que nos aquejan a nosotros, y nos olvidamos que quien está detrás de nosotros es Dios. El pueblo que liberta a Sansón de los filisteos hacía 40 años, dijo conmigo 40 años, que estaban en desorden, habían hecho malo. Dice la Biblia que Dios lo entregó en las manos de los filisteos, pero Dios seguía estando ahí. Amén. Toma asiento, toma asiento. Nosotros cuando empezamos a observar tiempos, cuando empezamos a observar circunstancias, cuando nos ponemos con una mente racionalista, entramos en un espíritu de esterilidad. La esterilidad no te deja avanzar, la esterilidad te trae preocupación, la esterilidad te trae falta de vida. La esterilidad es falta de vida, ¿sí o no? Mire si el gran Dios, que el otro día yo hablaba en la escuela y decía, el gran Dios, mire si se hubiese equivocado cuando escogió a Sara, a Rebeca, a Raquel. ¿Se acuerda que tocamos el tema ese? Mire si Dios se hubiese preocupado como se preocupaban los hombres porque Sara era estéril, porque Rebeca no podía tener hijos, porque Raquel no podía hacerlo. Dios hubiese dicho: me equivoqué. El plan que yo quería de poblar la tierra con gente del reino no va a funcionar. Pero cuando hubo intervención de Dios, di conmigo la palabra intervención. Cuando hubo intervención de Dios, las cosas cambian. Y hoy estamos viendo no solamente en la Grey, sino que muchas veces en los líderes, en los escogidos, como usted y como yo, que muchas veces ese espíritu de esterilidad quiere estar dando vuelta. Entonces, cuando hay un espíritu de esterilidad, ocurre que empieza a haber un tema que es lo que yo quería tocar hoy. Hoy le dije al pastor Portugal, le digo: hoy quiero hablar de los prejuicios. Prejuicios. Es un pensamiento concebido de antemano. Es un pensamiento instalado, generalmente negativo, que acontece, y hablo nuevamente, es un pensamiento que muchas veces está fundamentado en fantasías nuestras, porque desconocemos la verdad de Dios. Desconocemos el plan de Dios. Por eso es que Abraham le fue contado por justicia y le creyó a Dios. Digo conmigo, le creyó a Dios. Abraham sabía que
El hijo que Dios tenía que darle no estaba ni en las entrañas de su esposa, ni estaba en sus genes, sino que estaba en Dios. Y muchas veces nosotros como ministros estamos haciendo las cosas y nos damos cuenta que no lo podemos lograr porque nos olvidamos que quien escogió, quien llamó y quien dijo lo voy a hacer es Dios. Amén, iglesia. Mire, si Abraham hubiese pensado naturalmente, no era el padre de la fe. Dice la Biblia en Hebreos que dice, y él pensaba que aún Dios podía hacer la obra. Incluso cuando le mandó a sacrificar a su hijo, que tenía capacidad para poder resucitarlo de los muertos. Y es una barrera a vencer. Es una limitación a vencer que la iglesia hoy tiene que superar. Lo que Dios te prometió, si estás sobre tus lomos, nunca se podrá cumplir. Pero si está en los lomos del Señor, acuérdese, y digo bien la palabra lomo, porque el órgano reproductor, amén, espiritual es en los lomos. De vuestros lomos saldrán naciones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El prejuicio es muchas veces algo inexistente, pero que existe en nuestra mente. Por eso yo dije al principio, cuántas veces el espíritu de esterilidad ha ganado tu vida, ha ganado tu corazón, ha ganado tus pensamientos, ha ganado en tu familia, ha ganado en tu ministerio, ha ganado en tus fuerzas. ¿Para qué voy a hacer esfuerzo? Nos hemos olvidado que detrás está Dios. Y que sigue siendo Dios. Digo conmigo, sigue siendo Dios. Él lo único que quiere es que le creamos. Nada más que eso. Cuando tú le crees, amén, la esterilidad empieza a desaparecer. Las limitaciones empiezan a romper. Jesús fue alguien totalmente combatido, estando en vida, ¿verdad? Me refiero, estando en la tierra, fue totalmente combatido. Preguntale al que está a tu lado, ¿tú piensas que es diferente contigo? ¿Tú piensas que va a ser diferente? A ver si estamos en una burbuja, que esto no me tiene que ocurrir, esto no me tiene que pasar, esto no me tiene que suceder. Si Jesús fue combatido, hablaba el otro día con un pastor y sacamos un tema que lo venía tocando también en la escuela de los días viernes y hablaba con él y le digo, mira, el propio Jesús, escuche bien, no pudo evitar que la gente venga a él por los panes y los peces. Él no pudo evitarlo. Un día hizo los panes multiplicados, se saciaron, se llenaron, sobraron 12 cestas llenas, ¿recuerda? Y al día siguiente le vinieron por los panes y los peces a Jesús. A Jesús le vinieron a decir, venimos por ti. No, dice, no, ustedes están equivocados. Ustedes no están viniendo por mí. Ustedes no están viniendo por mí, están viniendo porque ayer comieron de esos panes. Él no lo pudo evitar. Hay cosas que no van a ser distintas, iglesia. Si nosotros pensamos que serían de las multitudes que han aceptado en las distintas campañas acá en Uruguay, o no digo una campaña evangelística, sino digo un mover que hubo dentro de una iglesia, puedo decir, mira las multitudes, ahora sí están todos. No. El prejuicio Jesús lo tuvo que vencer también. Él.
Un día se encontró con la mujer samaritana. Capítulo 4 de Juan. Dice que vino allá la mujer samaritana a sacar agua, dice en el versículo 7. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar porque Jesús tenía hambre. Y mire la mujer. La mujer dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber que yo soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Eso qué es? Un prejuicio. Eso es un límite. Es un obstáculo. Y mire lo que, por eso le digo, como somos limitados tenemos prejuicio. Como somos limitados decimos, este blanco, negro, petizo, alto, gordo. Vivimos poniendo apodos que identifican la figura, que identifican la persona. Yo cuando llegué a la iglesia, porque yo llegué allá y me ponía así, ¿ve? Ahí está el católico, me decían. Después me enteré que me decían eso, ¿verdad? Yo era el católico. Y mire lo que le respondió Jesús, escuche bien. Y Jesús le dijo a esa mujer que le dijo, ¿cómo tú te pones a hablar conmigo? Y Jesús le dijo, si conocieres. Claro, no lo conocía. No lo conocía. Si conocieres el don de Dios y quién es que te está diciendo eso, cambiaría tu parecer. Hay algo que la iglesia no se ocupa, lamentablemente, que no tiene que ver con tiempo mucho, sino que tiene que ver con condición de cómo me acerco, que es buscar lo que el Espíritu conoce y nosotros no conocemos. La aflicción, la lucha, la batalla viene y se sostiene en nuestras vidas porque el Espíritu está a un lado y nosotros queremos seguir siendo los cristianos con el Espíritu a un costado. Y no nos damos cuenta, por eso te dije al principio, que hemos puesto una esterilidad en nuestra mente, en esa forma de actuar. Si tú conocieres. No, pero ese no es el hijo del carpintero. Este no es Saúl que está profetizando entre medio de los profetas. Esta es la mujer samaritana que no le conocía hasta que se le reveló Dios. Era un prejuicio. Es un juicio de valor realizado en forma anticipada, sin corroborar. Claro, la mujer nunca había estado con Jesús, no lo pudo corroborar. No, me dijeron que fulanito, ojo, mira este que ya pasó de esta iglesia, está en la otra, está en la otra, está en la otra. Mirá que este me dijo que sí hoy y mañana me dijo que sí, y yo tengo esperanza que diga que sí, que cumpla. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y no voy a desistir, porque no tengo prejuicio contra la persona. Espero que el Espíritu de Dios se le revele a la mujer samaritana que está dentro de él y pueda entender quién es Jesús. A los que Dios nos puso en alguna área, en alguna forma de trabajo, tenemos que entender que ese trabajo no es nuestro, es que Dios se le pueda revelar. Oremos para que eso acontezca. Yo hay gente que por ahí cuando estoy predicando digo, no, lo que pasa es que eso es de la carne, y me salen diciendo, como alguna vez le dije, no, pero yo no estoy comiendo carne, me estoy cuidando, me dice. No, pero esto es real. ¿Se da cuenta en dónde está? No está entendiendo las cosas del Espíritu, pero le tengo que hablar, le tengo que bendecir. Y tengo que creer que en algún momento va a reaccionar a la palabra, porque la palabra es la que trae la vida.
Si tú conocieses, mujer, ¿quién es que está hablando contigo? Si tú conocieses, si pudieses corroborar en vez de pensar anticipadamente. No, yo no voy a la iglesia del pastor José Luis por esto, no voy a la iglesia de fulanito, no, yo mejor que me ore fulanito, yo mejor que me hable tal o tal cual persona. No estamos entendiendo. No estamos comprendiendo, iglesia. Si tú conocieses el Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Wow! Es más, yo te estoy pidiendo agua de ese pozo que me des un poquitito y yo tengo mucho más para darte. Esa mujer se estaba limitando a recibir. Hay veces que Dios te está ministrando, te está bendiciendo, ¿verdad? Con una palabra que sale del Espíritu de aquí arriba, ¿verdad? Y capaz que por ahí estás ahí y decís, no, lo está diciendo porque ya me conoce y conoce mi problema. Y te impedís de que Dios pueda obrar haciendo lo que Dios quiere hacer porque la palabra es de Dios. No, Él conoce mi problema, entonces me va a decir, entonces no podríamos, los que estamos pastoreando no podríamos predicar nunca. Porque conocemos los problemas de muchos. Días pasados alguien me dice, quiero que por favor me des una guía de lo que tengo que hacer para poder cambiar tal o cual cosa. Bueno, perfecto, le digo, ¿sabes? Y lo primero que le dije, deja que el Espíritu opere en vos. Deja que el Espíritu se haga dueño de tu vida. Deja que el Espíritu pueda estar operando. Deja que se te revele en el nombre de Jesús. ¿Cuántas veces querés romper, como hizo Moisés, las tablas? Y el Señor te dice, no las rompa entonces. Amén, iglesia. ¿Cuántas veces te sucede eso? ¿Sabe por qué? Porque no la rompes si estás en el Espíritu. Claro, Moisés tuvo una aptitud natural y entonces rompió las tablas y después le costó el doble. ¿Sabe por qué? Porque las primeras tablas las escribió el Señor, las segundas las tuvo que escribir Él. Amén, iglesia. El prejuicio es dañino. Es una aptitud aprendida, a veces por las experiencias, ¿vio? Tuviste una mala experiencia, entonces, wow, andás cuidándote hasta de tu sombra. Y no podemos creer que si estamos en el Señor puede hacer las cosas distintas. Entonces no disfrutás porque estás ligado a un prejuicio de algo que te sucedió, que te afectó, que posiblemente sea real, y no estoy diciendo que no. Saca provecho de eso, aprende, construye sobre eso. Amén, iglesia. Las cosas que has sucedido, que que te han marcado la vida, ¿ves? No es para destruirte, porque hoy estás en Cristo y el Señor dice, borro todo ese tu pasado, pero aprende de esas cosas para poder construir sobre eso. Por eso que Jesús, te digo, vino a romper esos principios. A la mujer samaritana la potenció de tal manera que salió predicando y hablándole a la gente de su pueblo. Le abrió las puertas a Jesús para que Jesús esté varios días predicando y evangelizando en Samaria. Nunca nadie había entrado en Samaria. Me imagino los discípulos. Oh, se volvió loco el maestro. No, mira lo que va a hacer ahora. No, está loco. Un día lo habían invitado a Jesús a la casa de Simón. ¿Se acuerda? El curtidor. No era el curtidor pero era alguien que quería, llamado Simón, un fariseo. En el capítulo 7 de Lucas. Y dice que ese hombre insistió, mire, estaba insistiendo para que venga el maestro. Mientras que estaba Jesús con él, estaban todos bárbaros.
tomaron ahí, abrieron la Coca-Cola del desierto. Estaban sentados, estaban disfrutando. Pero ¿qué pasó? Entró una mujer. Entró una mujer a esa escena. Se le acabó la comunión con Dios. Ah, no, yo mientras que estoy con fulanita está bien, pero viene este o esta o lo otro, que aquí, que allá, ya no. ¿Y sabe qué? Esa mujer había llevado un perfume, ¿quién recuerda? Esa mujer había tenido la sensibilidad espiritual de que había preparado, porque dice la Biblia, había preparado ese perfume para esa oportunidad. Y ese hombre que estaba tan cómodo con Jesús solamente, claro, porque lo había invitado el maestro, yo no invito a él, pero no quiero que venga con fulanina, porque mira, veo cuando sé las listas de los cumpleaños de 15, a este lo invito, al otro no. El casamiento, no, este mejor no, porque me va a arruinar la fiesta. Jesús era especialista en trabajar con aquellos que me arruinan fiesta. Para comunicarse con la Iglesia Jesús es mi Salvador, podés hacerlo a través de los siguientes números. 2-406-8998. 2-406-8998. O mensajes de texto al 094 47 11 00. Para realizar tu petición, consulta Consejería Pastoral. Buenos días. Juvenal González, el apóstol, en esta mañana les saluda en el nombre de Jesús a la audiencia, deseándoles que tengan un buen día, un día bendecido, un día con visitación del Espíritu Santo, un día de fe para ejercitarla, para recibir los beneficios que trae la fe. La fe es la que nos asegura los dones y talentos de parte de nuestro Dios y también nuestra comunión con Él. La palabra dice que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que los que en esa forma lo hacen agradan a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Que en esta mañana el Señor agregue a tu corazón fe, pero en especial manera y más que la fe, entendimiento espiritual para entender su causa, para entender su propósito para contigo. Yo quiero compartir contigo en esta mañana una linda historia, la historia de Jesús, el niño Jesús, dice aquí en San Lucas capítulo 2, dice: iban sus padres todos los días, todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Es decir, que la Pascua en el tiempo de Jesús se conmemoraba una vez al año. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Y regresaron ellos y acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de 2 de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron, o sea, José y María, y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló, y descendió con ellos y volvió a Jerusalén y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Esto es una introducción de la vida de Jesús desde que era niño hasta jovencito, y de ese pasaje hasta lo que vamos a seguir leyendo en el capítulo 3 de Lucas pasan 18 años. Dice la Escritura, el pasaje anterior que leímos, que tenía 12 años Jesús cuando eso sucedió, cuando subieron sus padres a la Pascua a Jerusalén.
Pero 18 años después, o sea, comienza su ministerio público y dice la Escritura en el capítulo 3 de San Lucas, predicación de Juan el Bautista. Y en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías, tetrarca de Abilinia. O sea que esto es un espectro del imperio romano en ese tiempo. Está como presentándose en la escena, el ambiente en el cual se movía Juan el Bautista. Y siendo sumos sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. O sea que hasta ahí estaba como adormecido o en preparativo o en proceso la vida de Juan el Bautista, el profeta. Pero en este momento dice, siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. O sea, como un anticipo, esto fue como unos 500 o 600 años antes de Juan el Bautista, que vino una profecía a través del profeta Isaías, dando, por decir así, una antesala, un anticipo, una premonición de lo que habría de pasar después que se comenzara su ministerio Juan el Bautista. Y decía a las multitudes Juan el Bautista que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. La gente le preguntaba y diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Y vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, o sea, a Juan el Bautista, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También, o sea, de no crear conflicto público por su sueldo, por sus saberes. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan a esas interrogantes internas, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Esto es una profecía muy profunda. Dice hablando acerca de Jesús, diciendo, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, limpiará su era, o sea, los que en él creen, los que a él le siguen, y recogerá el trigo, o sea, los buenos, los santos, los verdaderos, los que no imitan, los que no presentan una imagen y tienen otra interiormente, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, o sea, Juan el Bautista. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además
esta encerró a Juan en la cárcel. O sea, como Juan decía la verdad, parece que le molestaba a Herodes y lo mandó a encerrarlo, encarceló. Esto es una antesala a lo que vamos a seguir leyendo. O sea, ese es el Jesús niño, el Jesús jovencito. Comienza su historia allí, después hay 18 años de silencio, que nada se sabe de Jesús, y cuando viene Juan el Bautista le prepara el camino por así como señal de que pronto vendría el Mesías, porque era lo que se había profetizado acerca de Juan el Bautista en el libro de Isaías, o sea que se registra a través del libro de Isaías. Pero ahora me remonto al Evangelio según San Juan, capítulo 3, que dice lo siguiente: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. O sea, cambiamos el espectro, cambiamos el mapa, cambiamos la situación, cambiamos el tiempo. Ya aquí yo estoy leyendo acerca de Jesús ya como en su ministerio público, en su ministerio ya, digamos, de esos 3 años que él hace hasta que es muerto en la cruz, los pasajes y la razón, y lo que hablaba, lo que hizo, lo que experimentó, lo que demostró, lo que él dejó como legado para todos nosotros, para que nuestra fe sea alimentada a través de la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea, un maestro de la palabra. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es una palabra muy profunda, con un contenido muy diametral, acerca, digamos, es un mensaje acerca de los que creen y las consecuencias, los resultados, los frutos de los que creen, el cambio que trae. Cuando Nicodemo se acerca a Jesús para preguntarle por qué Jesús era diferente a todos nosotros, por qué él hacía esas señales, esas sanidades, dar vista a los ciegos de nacimiento, cojos de nacimiento, resucitar a los muertos, caminar sobre las aguas, hacer el milagro de los panes y los peces. Había una niña de una viuda que había muerto y de pronto él hace parar el cortejo que iban ya a enterrar a esta niña. Dice: esta niña no está muerta, sino que duerme, y la hace resucitar. Y también le dice a Lázaro, después de 3 días que él estaba, o sea, 3 días de estar enterrados, dice: Lázaro, ven fuera, y de pronto el hombre aparece nuevamente a la vida. Una cosa que llamaba la atención, y Nicodemo, como profesor o como maestro o como teólogo, se inquietó de ver que él, con todo lo que conocía de la universidad, de su tiempo, no había una diferencia total en cuanto a él y a Jesucristo. Los resultados de Jesús sorprendían, impactaban en la razón, en el intelecto y en las costumbres de los judíos, que si bien es cierto conocían un Dios de poder, Jehová de los ejércitos, Jehová Dios, Jehová Rey, Jehová Nisi,
pero nunca habían visto, digamos, en su tiempo, en su momento, hechos tan trascendentes y tan poderosos como lo que hacía Jesús. Y entonces le entró curiosidad a Nicodemo, y dice la Escritura que era un principal entre los judíos, en la sinagoga de los judíos, y vino de noche a Jesús para preguntarle. Y se acerca a Jesús para preguntarle por qué era diferente a todos nosotros, y Jesús le sorprende con una respuesta inesperada y fuera de contexto, si se quiere. Porque Nicodemo le preguntó por qué él era diferente, y Jesús le preguntó, y la respuesta era porque la diferencia entre tú y nosotros, o sea, ¿por qué tú eres diferente a nosotros y por qué intentamos enseñar lo mismo que tú, pero los resultados no son los mismos? Y la respuesta de Jesús revela algo que Nicodemo no esperaba. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Se trata de un nacimiento espiritual, Nicodemo. Se trata de abrir los ojos espirituales. Se trata de respirar no aire ambiental, este aire que todos respiramos, sino que respirar Espíritu Santo. O sea, es una vida espiritual que tú precias. Se trata de tener o de adquirir otra vida, otra naturaleza. La vida que tú y que yo tengo nos las dio tu Padre y el mío. O sea, eso estoy hablando, digamos, ocasionalmente en cuanto a nosotros. Nicodemo estaba respirando el mismo aire que respiramos nosotros. No respiraba el aire espiritual. No estaba vivo espiritualmente. Vivía como hombre, pero dice la Escritura que los que están ajenos de la vida de Dios están muertos en delitos y pecados, viven la vida humana, la vida carnal, la vida natural, la vida que nos dio nuestra mamá y nuestro papá, pero no la vida que da Dios. Por eso fue lo que hasta ahora sucedía con Nicodemo. Nicodemo no podía entender porque era algo espiritual, era una revelación espiritual. Jesús le estaba revelando, le estaba dando a entender a su curiosidad que había otra vida que él no conocía, que lo que Jesús estaba experimentando, lo que estaba evidenciando, era la vida que él venía a traer sobre esta tierra a todos los hombres. Y eso fue lo que hasta ahora sucedió con Nicodemo. Y era lo que Jesús le marcó. Lo que es nacido de carne, le dijo Jesús, no entiende esto porque se ha de entender espiritualmente. Lo que pasa conmigo, Nicodemo, que lo que yo tengo se consigue en una vida celestial, y de ahí vengo yo. Esto es celestial, y no se ve, se experimenta, se vive, se comprueba con un corazón diferente y con una actitud. Y en otras palabras, si entraras en el vientre de tu madre y naces de nuevo, no pasa nada, porque no cambiaría nada, sería la misma persona, la misma naturaleza, nacerías otra vez y serías el mismo hombre que ahora sos. Esto hay que hacer en el Espíritu y del agua, o sea, en el bautismo del agua y en el bautismo del Espíritu Santo. Se trata de un proceso, Nicodemo. Se trata de tener un proceso espiritual, y eso es lo que te hace diferente, y es lo que Jesús hizo. Porque si nosotros leyéramos el capítulo 2 de Lucas que recién leí, dice, y Jesús crecía en estatura y en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. O sea que fue procesado desde el vientre de su mamá, y la Escritura no dice qué pasó con esos 18 años, pero entendemos que en esos 18 años Jesús fue preparado en un proceso para salir públicamente y manifestarse como el verdadero Hijo de Dios, con hechos trascendentes y poderosísimos. Y eso llamó la atención a Nicodemo, y eso quedó registrado para traernos a nosotros una enseñanza o unas respuestas a nuestras interrogantes, a nuestras preguntas. ¿Cómo podemos entender a Jesús, o cómo podemos ser como Jesús? O me gustaría haber sido como Jesús. Y tú sabes que nuestro llamamiento como cristianos es ser como Jesús, aprender de Él. Por eso Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y como Él era obediente al Padre, también nos llama a esa reflexión, que seamos obedientes a la palabra y pongamos la palabra por obra para que nuestra vida cambie, para que dejemos de vivir una vida natural, una vida carnal. Por eso Jesús le dice a Nicodemo, el que es nacido de la carne, carne es, y el que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilles que yo te dije, te es necesario nacer de nuevo.
porque el que nace de nuevo no hace lo que quiere, ya no pasa a depender del Padre, pasa a ser dirigido, gobernado por el Padre, y es una vida totalmente diferente porque obedece a otro trato. Por eso cuando Nicodemo se acerca a Jesús, no ve nada diferente a Jesús, pero sus hechos, sus actos eran diferentes. Entonces eso era lo que inquietaba a Nicodemo. Pero Jesús le demostró que lo que le pasaba a él era algo totalmente espiritual, que al haber un reino espiritual, un reino que no se ve, dice, el que no es nacido de nuevo no puede ver, dice, Jesús le dice a Nicodemo. En el versículo 3, capítulo 3, verso 3 de Juan, dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, y de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y eso es lo que tenemos que entender, que para entrar en el reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, o sea, nacer por la palabra de la predicación, que esa palabra conmueva nuestro corazón y nos lleva a un estado diferente de vida. Y eso es lo que nos explica toda la palabra. En el libro de Efesios, Pablo, escribiendo por revelación de Dios a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 4, el versículo 17, dice, la nueva vida en Cristo. O sea, nacer de nuevo lleva a ser una nueva instancia, una nueva experiencia de comportamiento, de conducta. Es una transición que se pasa de muerte a vida, de pecado a santidad, o sea, de una vida sin frutos a una vida fructífera totalmente. Y aún más la Escritura dice en el Evangelio según San Juan que los que llevan frutos, o sea, los que empiezan a hacer ese cambio, Él los limpiará para que lleven aún mayor fruto. Y el capítulo 4 dice así, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, o sea, es el cambio que tiene que venir, el nuevo nacimiento nos lleva a una nueva instancia de vida, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, o sea, comprobamos y evidenciemos públicamente que nuestra vida ya está en las manos de Dios, que ya no la obedecemos nosotros, que ya no la consentimos nosotros, sino que es una vida que proviene por el mandamiento de la palabra, teniendo el entendimiento entenebrecido, dice, ajenos de la vida de Dios, o sea, las demás personas, los que no creen en Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que pierden toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y entonces la Escritura dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. O sea, la palabra nos va llevando a cambiar, a tener una conducta diferente, a dejar la laxivia, la concupiscencia, la mentira, los odios, los rencores, los enojos, las enemistades, las venganzas, todas esas cosas que son obras de la carne. ¿Y cómo hacemos eso? Es a través del conocimiento de la palabra, vamos comiendo palabra que es espíritu y esa palabra nos va limpiando. ¿Dónde dice eso? En Efesios capítulo 5, versos 26 y 27 dice, o sea, que fue un proceso que Cristo hizo con la iglesia, dice, para santificarla, habiéndola purificado, o sea, la iglesia somos nosotros. La iglesia no es el templo, no es el salón, no es el lugar donde nos congregamos, sino que la iglesia somos nosotros, somos seres vivos. La iglesia se compone de personas, dice, para santificarla, la iglesia, tú y yo y los que creen, habiéndola purificada, o sea, Jesús nos purifica a través de la palabra, dice, por el lavamiento del agua por la palabra. La palabra es la que te limpia, la palabra es la que te lleva a obedecer, a cambiar de actitud, a cambiar de posición, a cambiar de costumbres, a fin de presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. O sea, cuando nosotros leemos los mandamientos en la Escritura, los consejos en la Escritura, es acerca del cambio, es que ya pertenecemos a un reino diferente, ya no reina el pecado, ya no reina la muerte, ya no reina la ignorancia, ya no reina la desobediencia, sino todo lo contrario, somos igual o semejantes, o eso debería ser, semejantes a Jesús, nos sometemos a la palabra, al mandamiento, e incluso más, nosotros vamos siendo transformados porque debemos saber que hay una transformación que debemos sufrir para poder entrar un día a la eternidad con
con Dios. Jesús vino del cielo y nos demostró que la vida que Él hizo es la vida que tenemos que hacer nosotros para morar en el cielo. Por eso Él dice, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Él nos vino a enseñar que así como Él vivió sin pecado, en obediencia total, en enajenación a la carne, Él no obedeció o no agradó o no fue sujeto a la carne, sino sujeto al Espíritu y sujeto a su Padre. En algún momento Él dijo así, sin mí nada podéis hacer, y dice, yo lo que hago, no lo hago por mí mismo, sino lo hago en obediencia a mi Padre. Lo que mi Padre dice que yo haga, eso es lo que hago. Y ahí nos quiere llevar Jesús, a esa forma de vida, esa forma dependiente, esa forma obediente, esa forma sujeta a sus padres, como recién leíamos, que era un niño y Él estaba sujeto a sus padres, pero no solamente cuando niño, sino cuando mayor estuvo sujeto a su Padre Celestial. Esa es la imagen, es nuestro termómetro, es nuestra medida, la figura de Jesús, para que como yo soy, incluso más la Escritura dice así, sed santo porque yo soy santo. O sea, Dios quiere que tengamos una naturaleza santa, y ese es provocado a través de un cambio de vida, de una obediencia a la palabra. La palabra es la que nos dirige, la palabra nos activa, la palabra nos cambia, la palabra nos transforma. Dice en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 3, hay un subtítulo que dice, partícipes de la naturaleza divina. Qué interesante es que nosotros, a pesar de que estamos en carne, estamos siendo cambiados, estamos siendo transformados, y somos partícipes de una naturaleza divina. Para ser partícipes de una naturaleza divina, es decir, ir siendo transformado día a día hasta tener una conducta o una forma de vida diametralmente diferente a la que hacíamos antes cuando no conocíamos a Dios, es necesario que estas cosas acontezcan. Entonces, por eso está el consejo bíblico, por eso está, por decir así, el apoyo, el tutor de la palabra. Dice la Escritura así en capítulo 1 de 2 de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y la excelencia. O sea, que todas las bondades, los propósitos de Dios nos han sido dadas a través, dice, del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Se da cuenta que a través de esta palabra nos da grandiosas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, para que seamos igual a Jesús, porque Nicodemo fue lo que le inquietó, dice, ¿cómo puedo hacer para ser igual a ti, para que me sucedan las mismas cosas? Y nosotros nos podemos preguntar también, yo quisiera ser igual a Jesús, para ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la respuesta, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, o sea, al creyente, al que quiere ser igual a Jesús, añadid a vuestra virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, o sea, que no tiene estos frutos, no tiene este cambio, no tiene esta traslación de vida, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, o sea, sigue en la misma, le da lo mismo, le da igual, no le da valorización a las cosas de Dios, o sea, es un creyente, es un simpatizante, es un religioso, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, cuando Pedro predicaba allí en el libro de los Hechos, dice que Pedro predicaba a las multitudes, y cuando él terminó de predicar, en algún momento le preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les contestó,
arrepentíos de vuestros pecados y bautícese cada uno para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Te quiero decir en esta mañana que para tú nacer de nuevo no puedes entrar en el vientre de tu mamá y nacer de nuevo. No puedes entrar en las costumbres que tenías antes cuando niño. Tienes que dejarte gobernar por el Espíritu Santo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu naturaleza, de tu antigua vida, de tu anterior vida, aunque tú digas, no fue tan mala mi vida, yo fui fiel a mi esposo, yo fui obediente a mis padres, yo fui estudioso, yo no anduve como otros, no fui esclavo de la droga, no fui esclavo del alcohol, no fui esclavo de la violencia, pero no se trata de lo que tú hiciste o no hiciste, se trata de la naturaleza. Tenemos una naturaleza corrupta y esa naturaleza no entrará en el reino de los cielos. Es necesario cambiar y ese cambio lo trae una vida en comunión con el Espíritu Santo. Y como recién leía yo, partícipes de una naturaleza divina. Si tú dejas que Cristo entre en tu vida y tú te haces uno con Él y Él uno contigo, entonces ahí empieza a cambiar tu naturaleza y adquieres una naturaleza nueva, una nueva disposición de vida para poder entrar a la eternidad. Incluso más la Escritura dice que este cuerpo de carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Es el hombre interior, es el hombre nuevo, la nueva vida que Dios nos da, que transforma nuestra vida espiritual en una vida totalmente nueva, sin contaminación, lavados por el lavamiento de la palabra, limpios por la palabra, libres por la palabra, santificados por la palabra, glorificados por la palabra, justificados por la palabra y a través de la preciosa y gloriosa sangre del Hijo de Dios hecho carne y que vivió entre nosotros y nos demostró, así se vive, así que mi Padre, que ustedes también vivan. Busquemos en esta mañana que Cristo more en nuestros corazones, que Él reine en nosotros, que nuestra vida vaya cambiando día a día por la obediencia a la verdad, por la obediencia a la palabra, y tú podrás entrar y tener una entrada en los cielos, porque ese es el propósito de Dios.